estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino Noa y junto a Rocío Solano Mendoza les acompañaremos el día de hoy. Este programa es el segundo de dos en los que estamos buscando comprender que los cambios que ocurren en tu cuerpo y en las emociones que están vivenciando se deben al funcionamiento del sistema endocrino. Así que atentos. Buenos días, Rocío, tu saludo. Buenos días a todas y todos. Igual para mí es un gusto de compartir este espacio radial. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria Aprendo en Casa. En el programa de hoy comprenderás que los cambios hormonales que vienen ocurriéndoles a cada uno de ustedes influyen también en sus emociones y por lo tanto en su estado de ánimo. Y como reto, te proponemos que identifiques el efecto que causan algunas hormonas y neurotransmisores en las emociones y puedas elaborar una explicación científica de por qué sucede. Para que construyas esta explicación, a lo largo del programa te ofreceremos información y te plantearemos algunas preguntas más para ir centrando el recojo de las ideas clave que te servirán para lograr la meta. Más adelante podrás compartirla con tus compañeros, compañeras y tu profesor o profesora por los medios que tengas disponible. Pero se estarán preguntando qué deben hacer para responder al reto del programa de hoy. Pues déjenme decirles paso a paso lo que haremos. Primero, te presentaremos información científica que habla del efecto de algunas hormonas en las emociones y que deberán escuchar con mucha atención y tomar nota de las ideas importantes. Segundo, es importante que presten atención a las referencias a autores o cantidades en porcentajes, clasificaciones y cosas parecidas que mencionaremos en el programa y que deberán tomar nota de los mismos. Tercero, que usando los datos del primer y segundo paso deben construir una explicación que escribirán en una carilla de su cuaderno. Cuarto paso, que comentes con toda la familia las ideas que escribiste con base en los pasos anteriores y expliques a tus padres o adultos de la familia el efecto que causan algunas hormonas y neurotransmisores en las emociones y que puedas elaborar una explicación científica de por qué sucede. Queremos recordarte que en el programa anterior hablamos que el sistema endocrino se encarga de segregar una variedad de hormonas que controlan el crecimiento y desarrollo de las personas, no solo desde la pubertad hacia la adolescencia, sino a lo largo de toda su vida. Por eso es importante que estemos pendientes de si tiene un buen funcionamiento, por lo que necesitaremos de un médico especializado en estos temas. Por eso, será importante que prestes atención a la conversación que tendremos con Wilfredo, ya que ambos iremos comentándote ideas que te servirán para resolver nuestro reto de hoy. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, el programa de hoy lo dividiremos en dos momentos. En la primera parte hablaremos acerca de qué son las emociones y sentimientos y en la segunda parte les hablaremos acerca de qué hormonas y neurotransmisores están presentes cuando experimentamos una emoción o un sentimiento. Así que atentos. Iniciaremos con la primera parte y les comentaremos qué son las emociones y sentimientos. Así que presten mucha atención a los datos importantes que les iremos mencionando y tomen nota de algunos que ustedes crean que sean importantes y que les ayudará a responder o cumplir el reto de hoy.
De seguro se están preguntando qué son las emociones y los sentimientos. ¿Serán lo mismo? De las emociones, el neurofisiólogo Antonio Damasio, en su libro La sensación de lo que ocurre, publicado en 2001, dice: las emociones son expresiones psicológicas y biológicas. Emoción es un término genérico utilizado para referirse a la adaptación por parte de los individuos a estímulos provocados por personas, animales o cosas. Por ejemplo, cuando la profesora revisa nuestro trabajo y nos ponemos alegres por los buenos comentarios que hace respecto al mismo, o cuando nos sudan las manos y nos ponemos nerviosos y sentimos temor porque de repente no hicimos la tarea. O tal vez cuando se aproxima la persona que nos atrae y nos sudan las manos, o sentimos cosas raras en el estómago, o hasta a veces nos abochornamos. Generalmente, las emociones son de menor duración que los sentimientos y se cree que son las que impulsan y motivan a que las personas actúen de una u otra manera, porque son más intensas que los sentimientos. La emoción está asociada con el temperamento, la personalidad y con la motivación de las personas. Los estados emocionales son causados por la liberación de hormonas y neurotransmisores que luego convierten esas emociones en sentimientos. A continuación, te mencionaremos algunos nombres de los neurotransmisores y algunas hormonas que cumplen funciones similares. Por ejemplo, entre los neurotransmisores más importantes tenemos la dopamina y la serotonina. Y entre las hormonas que cumplen funciones parecidas encontramos la noradrenalina, el cortisol y la oxitocina. Se puede decir que las emociones provienen especialmente de la forma en que trabaja nuestro cerebro y por consiguiente nuestro organismo. El cerebro es el que se encarga de convertir a las hormonas y a los neurotransmisores en sentimientos. Así es, Wilfredo. Los sentimientos son la toma de conciencia de las emociones. Sirven para expresar de forma más racional nuestro estado anímico. Los sentimientos son más duraderos que las emociones y las emociones son más intensas que los sentimientos, ya que ellos son el resultado de estas. La palabra sentimiento viene del verbo sentir y se refiere a un estado de ánimo afectivo de larga duración, generalmente que se presenta en la persona como producto de las emociones que le hacen experimentar algo o alguien. La palabra sentimiento se utilizaba antiguamente para referirse a todas las experiencias sensoriales y subjetivas, pero actualmente, en el campo de la psicología, se usa para designar las experiencias subjetivas que forman parte de los individuos y que son el fruto de las emociones. El desarrollo de la empatía es lo que permite a las personas poder entender los sentimientos de los demás. Algunos ejemplos de sentimientos incluyen los celos, el dolor o el sufrimiento. No todas las emociones son iguales. Algunos autores como Redorta en su libro Conflicto y Emoción, publicado el año 2006, y Vizquerra en su libro Educación Emocional, publicado el año 2000, clasifican las emociones en dos: emociones negativas y emociones positivas. Ellos dicen que las emociones negativas las experimentamos como algo desagradable y requieren de mucha energía para afrontar esta situación y cambiarla. Un ejemplo es la culpa, emoción negativa que experimentamos cuando sucede algo desagradable. Podría ser cuando decimos mentiras a nuestros padres o cuando hacemos algo que no nos piden. Posiblemente eso nos haga sentir culpables. Y las emociones positivas son aquellas contrarias a las emociones negativas. Tenemos sensaciones agradables que favorecen nuestro bienestar. Experimentar este tipo de emociones como el amor, la alegría, la felicidad, la satisfacción es un aspecto central de la naturaleza humana, pues contribuye a mejorar la calidad de vida.
Un ejemplo claro de este tipo de emociones es el humor. El humor es útil para hacernos reír, sentirnos bien y cómodos en algunas situaciones, como cuando alguien cuenta una anécdota graciosa o un chiste, o cuando a alguien le pasa algo divertido. Aquí terminamos la primera parte, así que te recomendamos que puedas buscar más información respecto a las emociones y sentimientos. A continuación, en la segunda parte del programa, hablaremos de qué hormonas y neurotransmisores están presentes cuando experimentamos una emoción o un sentimiento. Debemos recordar que nuestro cerebro funcionan por medio de conexiones eléctricas, neuronas y reacciones químicas. En estas reacciones químicas, los neurotransmisores juegan un papel importante cuando se trata de las emociones. Pero antes de seguir, debemos recordar qué son las hormonas y aprender qué son los neurotransmisores, ya que son muy diferentes. En el programa anterior, dijimos que las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo, transmiten información e instrucciones entre conjuntos de células y que son liberadas por glándulas. Aunque por el torrente sanguíneo circulan muchas hormonas diferentes, cada tipo de hormona está diseñada para ser leída solamente sobre determinadas células de un órgano, que se conoce como órgano objetivo. Wilfredo les dirá qué es un neurotransmisor. Así es, Rocío. Un neurotransmisor es una biomolécula que transmite información de una neurona a otra neurona consecutiva y que están unidas mediante una sinapsis. Cuando se libera un neurotransmisor, este va solo a un tipo de célula, las neuronas, que envían información mediante sinapsis, mientras que las hormonas se comunican con los órganos. Claro, el órgano con el que una hormona se comunique dependerá del tipo de hormona que sea liberada, dando igual la distancia de donde se encuentre, viajando por el torrente sanguíneo. La hormona es liberada por una glándula endocrina al torrente circulatorio, mientras que el neurotransmisor es liberado por las neuronas en el espacio sináptico que existe entre neurona y neurona. Así es, Wilfredo. Sin embargo, algunas hormonas también actúan como neurotransmisores, como es el caso de la noradrenalina o norepinefrina, que interviene en la emoción de la tristeza y es secretada tanto por las neuronas como por las glándulas suprarrenales. Otras no actúan como neurotransmisores, sino como precursoras de ellas. Cabe destacar que la hormona tiene un tiempo más largo de acción y por lo tanto el tiempo de efecto de una hormona es mucho más prolongado que el de un neurotransmisor. A continuación les hablaremos solo de algunas emociones básicas como la felicidad, la alegría, el amor, la ira, el miedo y la tristeza. Según el diccionario, felicidad es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Esta emoción está fuertemente ligada a la segregación de endorfinas, también conocidas como hormonas de la felicidad. Segregar endorfinas nos hace sentir mejor, nos relaja, refuerza nuestro sistema inmunitario y aumenta la sensación de felicidad. Las endorfinas se producen en la glándula pituitaria y el hipotálamo. Se liberan durante la intimidad, la emoción, el dolor, el ejercicio, el consumo de comida picante y cosas parecidas. También se conocen como la morfina endógena. Endógena quiere decir que se produce dentro de nuestro propio cuerpo y tiene efectos similares al consumo de opiáceos, es decir, las drogas más antiguas del mundo, ya que alivian el dolor. Seguimos con la alegría.
La alegría es producida gracias a las endorfinas y la dopamina. La dopamina se encuentra mayormente en el sistema nervioso autónomo, que se encarga de la regulación de las funciones viscerales involuntarias del organismo, por ejemplo, como los latidos del corazón. Se produce en diferentes partes del cuerpo como el hipotálamo, es liberada cuando se logran metas en la vida, se comparte con los amigos, cuando se tienen satisfacciones, placeres básicos como comer, beber, sexo, también cuando se tienen experiencias exitosas como superar exámenes, conseguir un empleo, curarse de una enfermedad grave, ir de vacaciones, finalizar con éxito unos estudios, cobrar algún dinero, etc. Los bajos niveles de dopamina están relacionados con una disminución de nuestra sociabilidad, es decir, cuando nos alejamos de nuestros seres queridos. Además, la dopamina no es solo un neurotransmisor, sino que también es una neurohormona, es decir, que se vierte directamente al espacio sináptico, pero su tiempo de efecto es mucho más prolongado que el de un neurotransmisor normal. Algo que debemos tomar muy en cuenta, por lo que debemos tener mucho cuidado, es que durante el consumo de sustancias que crean dependencia como la nicotina, el alcohol y las drogas, se produce dopamina y por ello pueden generar dependencia. Ya saben, debemos tener mucho cuidado con el consumo de estas sustancias. La recomendación es evitar su consumo. A continuación, hablaremos del amor. Cuando las personas se sienten enamoradas, segregan un cóctel de sustancias que hacen de esta sensación un proceso algo complejo. En este caso, hablaremos del enamoramiento. Es necesario que prestes mucha atención, ya que estas sustancias tienen unos nombres algo especiales. El amor libera dopamina, serotonina y oxitocina. Recuerde esos nombres: dopamina, serotonina y oxitocina. Por eso cuando nos enamoramos nos sentimos entusiasmados, llenos de energía y nuestra percepción de la vida es magnífica. Pero los neuroquímicos del enamoramiento vienen a chorros y al cabo de un tiempo. Al igual que lo que le pasa a alguien que consume drogas durante mucho tiempo, llega a un periodo de tolerancia, es decir, que estas sustancias ya no le hacen casi ningún efecto. Los neurólogos expertos, como Gareth Lang de la Universidad de Edimburgo, creen que la oxitocina ayuda a fortalecer lazos permanentes entre los enamorados tras la primera oleada de la emoción. La hormona actúa cambiando las conexiones de miles de millones de circuitos neuronales. Eso es conocida como la hormona de la confianza o de los abrazos, y se libera en grandes cantidades durante el orgasmo y en cantidades más pequeñas cuando te cogen de la mano o cuando los animales lamen a sus bebés, por ejemplo. Ellos pueden segregar esa clase de hormonas también. Hay otros detalles más, pero que por el tiempo que tenemos en radio solamente vamos a comentarles estos que les hemos mencionado. Va a ser importante que si te interesa profundizar sobre este tema, puedas apoyarte en una buena enciclopedia. A continuación, les hablaré de la ira. La ira es una de las emociones más habituales. Incluye sentimientos como el rencor, la rabia, la indiferencia, la envidia, el enfado. A menudo mucha gente se pregunta, ¿qué tiene ganas de hacer cuando siente ira? La respuesta es fácil. Cuando sentimos ira, queremos gritar, pegar, insultar. En definitiva, de lo que tenemos ganas de hacer es de agredir. Se dice que los jóvenes son más propensos a utilizar el ataque físico directo. Y por ejemplo, las mujeres son más sutiles y estratégicas y optan por el ataque indirecto. Pero al final es un ataque que fácilmente puede derivar en violencia. En los lóbulos frontales tiene lugar el control de la ira. Las lesiones en esta área impiden su control, ya que bloquean los mecanismos corticales inhibitorios. Los bajos niveles de serotonina provocan la aparición de la ira
y pueden derivar en problemas de agresividad. Este neurotransmisor funciona como inhibidor del enfado, de la temperatura corporal, de la ira y la agresión. A continuación, Wilfredo les comentará sobre el miedo. Según la Real Academia de la Lengua Española, el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. La manera más frecuente de hacerle frente al miedo es la evasión o huida, es decir, las personas escapan de las situaciones peligrosas siempre y cuando puedan. Si no pueden escapar, el miedo los impulsa a desafiar el peligro. El miedo es una de las emociones más poderosas, ya que sirve para ponernos a salvo o defendernos. La causa de que sintamos miedo es la mezcla de 3 neurotransmisores y su influencia. Los neurotransmisores que provocan que sintamos miedo son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. El hecho de que estos 3 neurotransmisores actúen para sentir esta emoción también provoca la sensación de angustia y ansiedad. Ahora hablaremos de la tristeza. Normalmente la tristeza suele producirse por la pérdida de algo o alguien que valoramos como primordial o que queremos mucho. La salud, los bienes materiales o un ser querido. También se consideran pérdidas la separación, el divorcio, una enfermedad grave, el desempleo o también la vejez. Pero muchos estudios confirman que la tristeza más grande es la muerte de un ser muy querido. Posiblemente la tristeza más grande de todas es la que se produce cuando una madre o un padre pierden a su hijo. Sufrir esta emoción en nuestro cuerpo provoca un bajón de energía, una baja efusividad y una baja propensión a las relaciones sociales. En numerosas ocasiones, la depresión es confundida con la tristeza, pero es necesario saber que están fuertemente unidas. La disminución de los neurotransmisores noradrenalina y serotonina en el cerebro es la responsable de la aparición de la sensación de pena o tristeza. Los niveles bajos de estos 2 neurotransmisores producen el efecto de pena y de debilidad mental. Esto se explica porque la serotonina es la responsable de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo, por lo que el déficit de serotonina conduce a un estado de ánimo triste. Te recomendamos que busques información respecto a esto que acabamos de hablar en los libros, ya que hay más detalles que seguro podrían interesarte. Ya casi estamos a punto de terminar y debemos recordarte que con las ideas clave que fuiste tomando a lo largo del programa deberás construir una explicación a tus padres o adultos con los que viven en casa el efecto que causan algunas hormonas específicas en las emociones y puedas elaborar una explicación científica de por qué sucede. Guarda ese trabajo de una carilla en el portafolio y lo coleccionarás junto con todos los trabajos de este mes. Estimado docente, con tu apoyo, el estudiante podrá concluir con su gran reto de la sesión de hoy, explicar el efecto que causan algunas hormonas específicas en las emociones y puedas elaborar una explicación científica de por qué sucede. Tendrán que construir una explicación, comunícate y bríndales retroalimentación oportuna. Otra cosa, les pedimos a los estudiantes que para el siguiente programa tengan a mano los productos de las 3 primeras sesiones, ya que nos servirán para el desarrollo del 4º y último programa. Antes de despedirnos, queremos valorar la herencia cultural que aportan los afrodescendientes a la cultura afroperuana. Nos despedimos hasta el próximo programa en esta misma